En el 2020 aprendimos que el amor y la solidaridad, esas son las fuerzas que nos mueven. En Coopmam somos parte de tus experiencias y sueños. El futuro es ahorra. Cooperativa Mamoncito, deposita tu confianza. Desde la República Dominicana soy Ivonne Ferreras, estamos en jueves y ya es la antesala del fin de semana. Y en este fin de semana, donde hay otras informaciones que van mucho más allá de todo, digo, en el orden internacional, señores, el caso de la situación Rusia, OTAN, Estados Unidos en Ucrania, ha dado un giro, de eso hay que hablar, pero también de lo que se presume y pretende respecto de Haití, por supuesto, y la intervención de nuevo de la ONU, que es otro tema. Sin embargo, sigue dando vueltas aquí en el Solar Alusao el caso de la Cámara de Cuentas. Y ayer nosotros escuchábamos al fogosísimo vocero de la bancada en el Senado del Partido de la Liberación Dominicana, a Iván Lorenzo, que siempre ha sido más o menos tremendista en sus declaraciones, con denuncias que las hace, de las que nunca aporta pruebas, pero que bueno, en ese histrionismo político, a veces casi arrabalizante del ejercicio de la política, como forma, entienden ellos, correctas de hacer oposición sin consecuencias para el legislador cuando ha incurrido en algunas denuncias que al final no ha podido demostrar, y tirando a tontas y a locas sin importar incluso si pueda dar o si tiene un blanco que no sea mucho más allá que el sembrar un poco de ruido y muchas dudas respecto a algunos temas, con un auditorio que siempre está atento y está muy alerta a las acciones puramente morbosas. Bueno, pues el representante de Elías Piña en el Congreso, específicamente en el Senado de la República, ayer volvió a la carga y en esta ocasión entonces las denuncias fueron respecto a las acusaciones del oficialismo, que dice él que tratan de comprar diputados de la oposición, y que para eso se le han ofrecido cualquier cantidad de botellas para gente que cobren sin dar un golpe, o para sus seguidores, o permiso para la instalación de lugares de expendio de combustibles, estaciones de combustible, o dinero en efectivo. Y todo eso que dice Iván Lorenzo, que es una pretensión del partido oficial, es simplemente de cara a que se lleve a juicio político a los miembros o al Pleno de la Cámara de Cuentas, pero como siempre, en este caso tampoco, frente a las denuncias en las pretendidas compras de parte del oficialismo, no ha aportado ninguna prueba. Pero también, como siempre, definitivamente, cuenta con algunos incautos que le creen, y yo digo le creen en el sentido de que no son denuncias debidamente documentadas como corresponde desde la responsabilidad de cualquier sector y sobre todo de un legislador de la República. Y bueno, que el gobierno ande en esos aprestos turbios o no, yo creo que por lo menos como parte del escenario en todo este lío de la Cámara de Cuentas, que podía uno hacer algunas especulaciones respecto a la conveniencia o no política de uno y otro sector, que en mi percepción pues he devenido en la conclusión de que con este lío de Cámara de Cuentas simplemente lo que hay es un enfrentamiento entre partidos políticos, y que ese enfrentamiento tiene un denominador común, y ese denominador común se llama impunidad. Y les voy a explicar por qué. De hecho, ayer hacíamos un poco el ejercicio respecto a eso. Gústenos o no, esa Cámara de Cuentas es la responsable de, a través de la fiscalización, como corresponde, de los casos que se están conociendo en este momento. Ustedes recuerdan que se había hablado de auditorías maquilladas que tenían que ver, y lo había denunciado incluso la Cámara de Cuentas pasada, que por cierto son los que conforman el expediente Caracol ahí en La Gatera, a la espera de conocerse, pero con las limitaciones que pueda tener o no. Muchos casos de la pasada gestión
expedientes y auditorías maquilladas nunca han salido a relucir. En eso hemos contado hasta el cansancio el caso, por ejemplo, de la gestión del el exalcalde Alfredo Martínez, alias El Cañero, o hemos hablado de Punta Catalina, de la que se conocería Odebrecht 2.0, que no se ha vuelto a decir nada. En fin, esa y otras, pero también hay auditorías que emanan de esa misma Cámara de Cuentas, que mucho más allá de la condena, por ejemplo, del caso 13, también tienen que ver con exfuncionarios de este gobierno que se les ha acusado de acciones dolosas y que tenía que hacerse el levantamiento a través de esa misma Cámara de Cuentas, de las que se dice ya estarían listos y terminados, y no sería conveniente en este caso para el PRM que puedan conocerse. Digo esto porque es procurando la forma de entender frente a las denuncias de Iván Lorenzo y yo pienso que de todo el bocinerío también de los partidos de oposición que ahora de repente te han cambiado el cuento, y ese hostigamiento al que ellos sometieron a esa misma Cámara de Cuentas hace un año, diciendo absolutamente de todo, incluido hasta el acoso sexual, porque lo que se quería y se pretendía era la pulverización de esa Cámara de Cuentas. Ahora la posición es contraria y quieren la preservación de esa Cámara de Cuentas. Bien, podrían ellos tener sus razones, y yo estoy segurísima que las razones son el miedo como al diablo a la cruz que se tiene a auditorías que puedan poner de relieve acciones dolosas de personas vinculadas a las pasadas autoridades, pero también a esta. Pero en este caso, y es lo más incomprensible, tú no puedes entender, mucho más allá de esa y de otras razones que hemos escribido, ¿qué es lo que ganaría, por ejemplo, el Partido Revolucionario Moderno? En este caso, y en política hay que admitir que se suma o se resta, asumiendo la posición de que vaya en pleno a juicio político esa Cámara de Cuentas, cuando de antemano sabe que ni siquiera puede reunir los votos, el quórum necesario que tendrían que tener para que la Cámara de Diputados favorezca y luego se conozca en el Senado el juicio político. Entonces, eso pone sobre la mesa toda suerte de especulaciones, porque parece que aquí se habla, y bueno, lo digo y es sobre la base de la especulación, por supuesto, porque no lo puedo documentar, de auditorías que están terminadas. Entonces, en este caso, yo creo que lo que dice Iván Lorenzo de que se van a ofrecer cosas, de que se va a dar tal cual, de las dádivas que pudieran estar sobre la mesa y la compra, yo creo que más bien lo que se darían serían negociaciones. Yo creo que aquí lo que se produciría serían pactos, y esos pactos estarían encaminados precisamente a todo el tema de las impunidades. De los anteriores, por los casos ya conocidos, y sabemos que se ha avanzado, de las actuales autoridades, otros que pasándose de contento y creyendo que podían hacer exactamente lo mismo que se criticó de la gestión pasada, y que fue precisamente a través de Marcha Verde con su consigna de no corrupción o impunidad, montada en esta, el PRM, pues finalmente terminó siendo Luis Abinader presidente de la República. Y por supuesto eso podría entonces de verdad o ha producido acciones corruptas que han sido parte de ese proceso de fiscalización de la Cámara de Cuentas. Ni uno ni otro quisiera que ninguno de los casos escrutados pues puedan salir a relucir. Por tanto, el pacto sería entonces puramente, señores, para pactar impunidades. Pero además, como decíamos hace un momentito, las cuentas no dan respecto a lo que se necesitaría en este caso el PRM para poder hacer para poder apostar a ese juicio político. Los votos en la Cámara de Diputados para aprobar el juicio político, ahí necesitarían una mayoría calificada, y esa mayoría calificada, que no es menos de las 2/3 partes de los votos, que llevándolo a números serían
127 tendría que tener, y el PRM apenas cuenta con 98 diputados, así que va a necesitar unos cuantos de los partidos de oposición para poder llegar a ese número, y llegar a ese número y llegar a acuerdos con los partidos de oposición, pues va a implicar entonces pactos. ¿Pactos sobre qué base? Bueno, sobre pactos sobre las impunidades. ¿Por qué? Porque si se va a un juicio político, señores, esa Cámara de Cuentas simplemente va a estar fuera, va a estar neutralizada mientras se conozca el juicio. ¿Y cuánto falta, por ejemplo, para las elecciones? Que yo creo que aquí también es un poco de lo que se está jugando. Ahora, ¿a quién podría convenirle más o menos en este caso? Bueno, yo no creo que las cosas serían tan favorables para el presidente Luis Abinader, que ha apostado a un ejercicio de transparencia en esta gestión, evidentemente, y sigue hablando de procesos de transparencia que se verían totalmente neutralizados. Por tanto, es bastante compleja. Mientras tanto, yo quiero insistir en algo que decía en el día de ayer y que quiero repetir, que mientras este lío sigue ahí en Cámara de Cuentas, en el fondo, señores, en el fondo, no es más que un enfrentamiento entre el partido oficial, entre los partidos de oposición, léase Fuerza del Pueblo y Partido de la Liberación Dominicana, unos acusando al gobierno de querer desmantelar la Cámara a través de un juicio político, que es lo que ellos quisieron hace un tiempo también, ¿ok? Y por supuesto los partidos de oposición, en este caso, y por supuesto ellos están hablando que esto sería para tener un pleno que les convenga más. En el informe que disidente que pusieron, de lo que habló la comisión, ni siquiera se analizó bien el tema de las faltas graves de los que ellos están hablando y de lo que se ha esgrimido, porque la línea siempre fue el tema del juicio político, y el PRM, que está totalmente de acuerdo con ese procedimiento, dice que la oposición lo que se quiere es que quede ese pleno para que entonces siga todo el tollo y así no salgan a reducir esas auditorías de las que hablamos, que afectan a exfuncionarios de los pasados gobiernos, incluidas esas auditorías maquilladas. En este caso, algunas que ya están listas y otras que sí están listas tampoco han salido a relucir y no saldrían con esta Cámara de Cuentas. De manera que al final, como dije ayer, esto es un lío entre los partidos, y esto es Cámara de Cuentas, partidos políticos e impunidades, que es el fondo de la cosa. Agradecer como siempre a Farmacia GBC, 20% de descuento. Esto es en todas sus sucursales. Farmacia GBC, muy cerquita de usted, una Medicar GBC. Y por supuesto el agradecimiento siempre a todos los amigos y amigas que nos siguen a través de esta transmisión. Gracias. Denle like si les ha gustado, compartan, inviten a otros a que se suscriban. Si usted no lo ha hecho, pues hágalo también a patreon.com/soy Ivonne Ferreras.